Movember es un movimiento mundial que se celebra en noviembre para concienciar sobre la salud masculina, especialmente sobre el cáncer de próstata y testicular, la salud mental y la prevención del suicidio. El nombre proviene de la combinación de moustache, bigote, y November, noviembre, y los participantes, hombres, se dejan crecer el bigote como símbolo del movimiento para iniciar conversaciones sobre estos temas. Durante los próximos minutos, nosotros queremos iniciar una conversación sobre este asunto con el doctor Fernández Samos, que es urólogo en Clínica Ponferrada Recoletas. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Muchas gracias por contar conmigo para esta entrevista. Un placer. Vamos a abundar un poco, si le parece, doctor, en qué es Movember, por qué es una campaña tan crucial para la salud pública masculina. Pues Movember, como bien comentaste, es un movimiento que se inició en Australia en el año 2003, luego empezó a extenderse a otros países y finalmente pues, se considera movimiento hoy en día internacional. Su objetivo es que cada noviembre, todos los años, pues se busque una conciencia general para que la gente tenga mayor interés en los principales problemas de salud que atañen al hombre. En este caso, fundamentalmente el cáncer de próstata, el cáncer testicular y también pues, la salud mental que puede ir derivada de estas patologías. El objetivo es que, bueno, durante este mes los hombres, hay personas que dejan crecer el bigote como símbolo de apoyo a esta iniciativa y también pues bueno como una forma de iniciar conversaciones para hablar sobre este problema y pues bueno entrevistas como en este caso o que salga en los medios y que la gente tome conciencia. Es bastante importante porque bueno es una patología bastante prevalente en nuestro medio y los hombres pues siguen consultando mucho menos al médico que las mujeres sobre estos temas y la detección precoz por suerte salva vidas. ¿Cuál es el panorama actual de salud masculina en nuestra comarca? Pues en el Bierzo y en general en León, también extrapolable Castilla y León, la salud masculina refleja unas tendencias bastante similares a las nacionales en todo el territorio español, que es que los hombres, por desgracia, viven unos 5 años menos aproximadamente que las mujeres y además también suelen acudir mucho más tarde a la consulta con los médicos, aproximadamente se calcula que un 30% menos que las mujeres. Entonces, bueno, esto deriva que en nuestra comarca pues el diagnóstico de muchos cánceres, en este caso de próstata, sigan apareciendo en fases avanzadas, cuando podríamos haberlo detectado mucho antes, pues con una simple analítica y una visita al urólogo. Sí que es verdad que, bueno, por suerte esta tendencia cada vez está mejorando, pero bueno, todavía queda mucho camino por recorrer. No solo en la patología prostática, que es algo específico del hombre, sino también se ha visto que, por ejemplo, a nivel urológico, pues hay otros tumores como el tumor de vejiga o el tumor de riñón, que en este caso el de vejiga es hasta 3 veces más frecuente en hombres que en mujeres y el de riñón aproximadamente el doble. Pues bueno, en España se sabe que más o menos se diagnostican unos 35.000 nuevos casos de cáncer de próstata anuales, lo que conlleva, extrapolándolo a la población leonesa, pues que en la provincia se diagnostican unos 350 nuevos casos más o menos al año y en el Bierzo pues unos 150 aproximadamente. Como es el tumor más frecuente en el varón, pues las incidencias son bastante notables. ¿Cree usted que se ven avances gracias a estas campañas de concienciación, que tal vez los hombres se animen más a ir al médico para prevenir este tipo de patologías? Sí, por suerte sí. La verdad es que estas campañas yo creo que están generando un avance en la concienciación ciudadana para que cada vez pues, los hombres tengan menos estigma a la hora de hablar abiertamente sobre sus problemas de salud y acudan a las revisiones. Se ha visto que esto se ha reflejado, pues lo que hablamos antes, en un aumento de la detección precoz de los tumores de próstata, lo que pues, se traduce lógicamente en una mejoría en la supervivencia. Aún queda mucho camino por recorrer, pero bueno, es el camino. También estas campañas pues, han valido para recaudar dinero para investigación y problemas de salud derivados de estos problemas. Doctor, ¿tiene un buen pronóstico el cáncer de próstata si se detecta a tiempo? Efectivamente, hoy en día se ha visto que aproximadamente el 70% de los cánceres de próstata se están diagnosticando en una etapa precoz y localizada. Esto conlleva que a los 5 o 10 años pues la supervivencia prácticamente sea cercana al 100%. Se están viendo hoy en día tasas de supervivencia pues del 90-95% a los 10 años. Por tanto, es lo que se ha visto que la detección precoz logra en estos casos de cáncer de próstata. Sí que también hemos conseguido que, independientemente de las
los buenos pronósticos en los estadios localizados, pues también con los avances que ha habido en los últimos años respecto a los tratamientos médicos en el cáncer de próstata avanzado y metastásico, pues también la supervivencia en estos casos ha aumentado mucho. ¿Cree usted que hay mitos o ideas erróneas que los hombres tienen sobre las pruebas de detección, como por ejemplo la prueba del PSA o los exámenes rectales? Sí, por suerte hoy en día está mejorando un poco el estigma, pero bueno, hoy en día todavía muchos hombres siguen teniendo esa vergüenza o ese miedo que le puede generar el tacto rectal en la consulta del urólogo, cuando bueno, es una prueba realmente sencilla, rápida y que no, vamos, es relativamente un poco molesta, pero no es sin dolora. Entonces, bueno, además muchos casos ni siquiera es necesario y no se realiza, porque a veces pues con el simple resultado de la analítica que hemos comentado del PSA, pues es suficiente. El PSA, para especificarlo un poco más, es un marcador que es específico de la próstata, del órgano de la próstata. No se genera en ningún otro tejido más allá de la próstata, pero no es un marcador específico de cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que puede aumentar por otros motivos, ya sea pues, una infección de la próstata, una manipulación de la vía urinaria o incluso por el propio crecimiento benigno que aparece en la próstata con la edad a todos los hombres. Entonces, es un marcador que tenemos que tener nosotros en cuenta e individualizar en cada paciente porque un aumento de PSA no es significativo de cáncer. Entonces, en esos casos, pues hay que hacer otras investigaciones y ver por qué ha subido. Pero bueno, es un marcador muy importante. Incluso se ha visto hace unos escasos días que se ha publicado una revisión muy importante en una revista llamada New England Journal of Medicine, que es de las más prestigiosas a nivel mundial, en el que han hecho un seguimiento muy extenso durante 23 años a nivel europeo y que ha reflejado que, pues lo que ya sospechábamos, que el PSA es un marcador muy importante y que nos va a aportar bastante beneficio para la prevención precoz. Se ha visto que aproximadamente el cribado con PSA reduce la mortalidad por cáncer de próstata un 13%, que es un porcentaje bastante importante. Hay que tener también cuidado porque, aunque es un beneficio real, hay que equilibrar este marcador con el riesgo que puede generar de un sobrediagnóstico o tratamientos innecesarios, porque al diagnosticar precozmente este tumor, pues puede llevar a cabo que muchos pacientes que no se iban a diagnosticar en estos estadios precoces se diagnostiquen y se pueda tener el riesgo de sobretratarlos cuando quizás no es necesario. Uh-huh. Por suerte tenemos otras herramientas, en este caso es muy importante pues, la resonancia magnética, para valorar qué pacientes pueden ser los propicios a tratar o no. Muchos pacientes se diagnostican con cánceres de próstata que no son clínicamente significativos porque están en poco porcentaje de la próstata, en estadios muy precoces y poco agresivos, y hemos visto que hay pacientes que podemos seleccionar para no tratar, lo que se llama una vigilancia activa. Básicamente es tener pues, un seguimiento muy específico y muy preciso en cada paciente para tener en cuenta que no es necesario tratarlos en ese momento y alargar lo máximo posible la necesidad de un tratamiento curativo. Uh-huh. En Clínica Ponferrada Recoletas cuentan con el robot Da Vinci. Háblenos de las ventajas de la cirugía robótica. Pues la cirugía robótica, bueno, para explicar un poco lo que es, básicamente es que a través de una consola y un robot quirúrgico, un cirujano opera al paciente. Es una mejoría, digamos, que ha surgido a lo largo de los años de la cirugía laparoscópica mínimamente invasiva, y lo que hace fundamentalmente el robot Da Vinci es permitir operar al paciente con una visión tridimensional a través de dicha consola, con movimientos muy milimétricos y precisos, que incluso corrigen posibles errores de temblor o movimientos muy finos que pueden haber durante la cirugía, y por tanto pues ha visto que esta intervención reduce el riesgo de sangrado, del dolor posoperatorio, genera una recuperación más rápida y también tiene resultados funcionales mucho mejores que las cirugías pues abiertas o laparoscópicas que se hacían previamente, especialmente en temas de continencia urinaria y función sexual, en tema de erecciones a nivel de la cirugía, que por desgracia es una complicación que se genera de estas intervenciones, y la tasa de continencia urinaria y de disfunción eréctil pues ha mejorado bastante en estos años. También pues, bueno, mejora la precisión a nivel de los márgenes quirúrgicos para que luego el resultado oncológico sea mejor. Por suerte en la clínica pues disponemos de este sistema, lo que nos permite ofrecer a los pacientes esta tecnología tan importante que tenemos a disposición para que no deban o no tengan que desplazarse a otras provincias a realizarla. Díganos cuáles son las ventajas del láser en la cirugía de la patología benigna de próstata. Bueno, la patología benigna de próstata, como hablábamos antes, es una patología que aparece prácticamente a todos los hombres a lo largo de los años. Se ha visto que en la mitad de los hombres, el 50% más o menos, a los 50-60 años ya padecen de este problema,
y las incidencias suben a más del 80% ya en edades avanzadas, a partir de los 80 años. Entonces, contar con el láser, en este caso el que hay en la clínica es el láser Olmium, que es un láser bastante avanzado que tenemos aquí disponible, permite tratar esta patología con una técnica mínimamente invasiva a través de conductos naturales, en este caso la uretra. La mejoría de esta técnica respecto a las previas pues es abismal. Se ha visto que, por desgracia, es una técnica un poco compleja, que es difícil de aprender para nosotros como urólogos, pero se ha visto que está desplazando a todas las técnicas que había previamente, las cirugías abiertas, otras técnicas que había a través también de la uretra, y hoy en día se considera el gold estándar. Es la técnica de elección en caso de que esté disponible para cualquier tipo de próstata. Permite operar próstatas muy grandes, pequeñas, pacientes que ya estaban previamente operados, pacientes anticoagulados porque disminuye el riesgo de sangrado. Entonces, bueno, es una técnica que saber hacerla y tener disponibilidad de ella es un lujo, la verdad. Doctor, ¿a qué edad deben empezar los hombres a realizarse los chequeos regulares? Pues ha visto que en términos generales, a partir de los 50 años, ya todos los hombres deberían al menos hacerse una revisión anual con una analítica de PSA. Hay algún pequeño ajuste en esta edad de 50 años, que sería en casos de pacientes que han tenido algún familiar de primer grado, esto es padres o hermanos, con cáncer de próstata. En esos casos conviene hacerlo un poco antes, y sería a los 45 años. Y luego hay cosas un poco ya más raras, que son en pacientes que tienen alguna alteración genética, como el gen BCRA2, que es un gen relacionado con diferentes tipos de cáncer y también el de próstata, que en esos casos se recomendaría empezar a los 40 años. ¿Qué síntomas específicos nunca debería ignorar un hombre y que requieren la visita inmediata al médico, al urólogo? Pues bueno, por suerte son síntomas que son bastante llamativos y que cuando uno por desgracia los padezca lo va a notar rápido. Que uno de ellos es el sangrado en la orina, lo que nosotros la hematuria. Es un síntoma muy llamativo y que siempre que aparezca hay que pensar en que pueda haber algo detrás que esté causándolo. También la sangre en el semen o cambios bruscos en la dinámica miccional. Pues por ejemplo, que de repente haya dificultad para orinar, que el chorro sea muy débil, dolor al orinar. Pues también hay que pensar en este caso, pues hablando del cáncer testicular, que aparezca algún bulto en el testículo, dolor, cosas raras que no contábamos con ello. Y luego también, pues alguna pérdida de peso brusca, inexplicable, o incluso el dolor óseo sin ninguna otra causa, porque por desgracia el cáncer de próstata, cuando metastatiza, se va a las células óseas en los huesos y puede ser una causa de dolor óseo, lo que indicaría pues un estadio ya también avanzado. Y díganos, ¿qué papel juega el estilo de vida, por ejemplo, como hacer ejercicio o llevar una dieta equilibrada en la prevención del cáncer de próstata? Pues ha visto que tiene un papel bastante importante. Por desgracia, los principales factores de riesgo del cáncer de próstata son la edad y los factores genéticos, que son pues dos cosas contra lo que no podemos hacer nada, porque todos vamos a envejecer y nuestros factores genéticos ya vienen dictados de antemano. Pero se ha visto que pues, el sobrepeso, la inactividad física, las dietas ricas en grasas, el tabaco, el alcohol, etcétera, influyen negativamente en el cáncer de próstata. Entonces, una dieta mediterránea, una vida sana con ejercicio físico regular y evitando estos agravantes como el alcohol y el tabaco va a significativamente aumentar la probabilidad de que el cáncer de próstata no aparezca y además que no estén en estadios más agresivos. Y ya para concluir, doctor, díganos, como profesional médico, ¿qué consejo le daría a un hombre que siente miedo, que siente vergüenza de ir al médico para un chequeo de salud masculina? Pues yo creo que fundamentalmente transmitir la tranquilidad de que bueno, somos urólogos y que lógicamente nuestro trabajo consiste en esto, en ver este tipo de patologías y ver cuando un paciente, en este caso un hombre, tiene un problema médico, pues poder ayudarle y cuanto antes mejor. Entonces, bueno, hay que intentar evitar ese estigma, ese miedo de acudir al urólogo porque, bueno, al final es algo que tiene sus beneficios, va a salvar vidas y fundamentalmente hay que intentar evitar llegar al punto de ya tener síntomas avanzados y que sea demasiado tarde. Se ha visto que, bueno, pues lógicamente la mayoría de los problemas detectados a tiempo pues pueden tener una solución rápida y a largo plazo, lógicamente, es lo mejor. Entonces, bueno, ir al urólogo no debería ser un motivo de vergüenza, sino, pues en este caso, un gesto de autocuidado y también de responsabilidad por uno mismo. Doctor Fernández Samos, urólogo de Clínica Ponferrada Recoletas, muchas gracias por todos los consejos y la información que nos ha dado pues, en un mes tan importante para el hombre como es el mes de noviembre. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Un placer.